Buenas tardes, mi nombre es Luis Anthony Quesada González. Hoy es 6 de octubre del 2024 y esta es mi presentación del trabajo de investigación uno de legislación laboral. Ok, ¿qué función juega el outsourcing a nivel laboral? La reducción de costos es uno de los principales motivos por lo que las empresas optan por la externalización. Las empresas pueden ahorrar en salarios, beneficios y otros gastos asociados con la contratación directa, subcontratando ciertos servicios o procesos a terceros, con frecuencia en países donde la mano de obra es más barata. Las empresas pueden recurrir a servicios de outsourcing para contratar especialistas en áreas que no son su competencia principal, como tecnología, marketing o recursos humanos, sin la necesidad de formar a su personal internamente. El outsourcing permite a las empresas adaptar su fuerza laboral a la demanda del mercado rápidamente. Esto es especialmente útil para gestionar picos de trabajo estacionales o proyectos a corto plazo. Las empresas pueden aumentar la eficiencia y la innovación en sus operaciones clave al delegar tareas secundarias o administrativas a otras. Las empresas de outsourcing suelen estar más avanzadas en términos de herramientas tecnológicas y metodológicas avanzadas, lo que permite a las empresas acceder a estas mejoras sin tener que realizar inversiones directas. En el mundo laboral moderno, el outsourcing juega un papel importante en la eficiencia y la reducción de costos, permitiendo a las empresas concentrarse en sus actividades principales y aprovechar el talento especializado externo. Sin embargo, presenta desafíos y riesgos como la pérdida de control sobre ciertos procesos y el impacto en las condiciones laborales de los trabajadores. Por lo tanto, es esencial equilibrar cuidadosamente los beneficios y los posibles riesgos asociados. Ok, explique la función de los intermediarios y cuál es su responsabilidad con respecto a los trabajadores y patronos. La selección y reclutamiento del personal en nombre de las empresas. Los intermediarios buscan, seleccionan y contratan empleados para asegurarse de que los candidatos cumplan con los requisitos del puesto, realizan procesos de reclutamiento, entrevistas y evaluaciones. También se encargan de la contratación temporal o eventual, que muchos intermediarios contratan directamente a los empleados y luego los ceden temporalmente a las empresas para cubrir necesidades a corto plazo como picos de producción, proyectos específicos o bajas de personal. Para gestión administrativa, los intermediarios suelen encargarse de las tareas administrativas relacionadas con los trabajadores, como la elaboración de contratos, el pago de salarios, la gestión de beneficios, el cálculo de horas trabajadas y el cumplimiento de normativas laborales. Con respecto a los trabajadores, el cumplimiento de derechos laborales es responsabilidad de los intermediarios, garantizar que los derechos de los trabajadores sean respetados. Esto incluye el pago de salarios justos, la cobertura de seguridad social y el cumplimiento de las leyes laborales, como las sobrehoras de trabajo, vacaciones y condiciones de despido. También se les atribuye la protección frente a abusos que deben garantizar que las condiciones laborales sean justas, seguras y legales, y evitar la explotación laboral. Las agencias de empleo están legalmente obligadas en muchos países a proteger a los trabajadores contra el abuso o las malas prácticas. Con respecto a los patronos, la provisión de talento adecuado, los intermediarios deben proporcionar a las empresas el talento que cumpla con los requisitos del puesto y las expectativas de la empresa. Es su responsabilidad presentar candidatos calificados y apropiados para las posiciones vacantes. El cumplimiento de contratos
Los intermediarios están obligados a cumplir con los términos establecidos en los contratos con los empleadores en términos de tiempo, calidad de trabajo y gestión de relación laboral. Los intermediarios laborales no solo gestionan una variedad de aspectos administrativos y legales relacionados con el empleo, sino que también brindan a las empresas mano de obra temporal o permanente. Es su responsabilidad garantizar salarios justos y condiciones laborales adecuadas, así como asegurarse de que los empleadores tengan talento adecuado y cumplan con las normas legales para garantizar una relación laboral justa y efectiva entre intermediarios, trabajadores y empleadores. Es necesaria una gestión adecuada. Ok, el artículo 18 del Código de Trabajo se refiere a si una empresa contrata a un intermediario como una agencia o subcontratista para que traiga trabajadores a trabajar a la empresa, ambos, la empresa y el intermediario, son responsables de las condiciones laborales, los derechos y el bienestar de esos trabajadores según el artículo. El objetivo es proteger a los empleados y asegurarse de que no se les nieguen sus derechos laborales debido a la intervención de un intermediario. Esto garantiza que tanto el intermediario como la empresa que recibe el servicio tengan una responsabilidad solidaria para resolver los problemas o pagar las deudas laborales en caso de que se incumplan los derechos de los empleados. Ok, los tres elementos de los contratos del trabajo serían prestación personal de servicio, que es este elemento significa que el trabajador debe realizar el trabajo directamente sin poder delegar o transferirla a otra persona. Una persona específica es contratada por el empleador para realizar un servicio o trabajo específico debido a sus habilidades, conocimientos o capacidades. La remuneración es el pago o salario que el empleador debe pagar al trabajador a cambio de sus servicios. Se conoce como remuneración. Puede ser en efectivo o en especie, pero el pago puede ser justo y adecuado de acuerdo con las leyes laborales y lo acordado en el contrato. Y la subordinación o dependencia. Este es un componente crucial en los contratos de trabajo. Indica que el empleado está bajo la autoridad y el control del empleador mientras cumple con sus responsabilidades. El empleado debe seguir las instrucciones, reglas y políticas de la empresa y está sujeto a la dirección del empleador sobre cómo, cuándo y dónde debe realizar su trabajo. Estos tres requisitos deben de cumplirse para que un contrato sea válido. La prestación personal del servicio, el trabajador debe realizar trabajo personalmente. La remuneración, el trabajador recibe un pago por su trabajo. Y la subordinación, el trabajador está bajo la autoridad del empleador. ¿En qué se diferencia un contrato de trabajo de un asalariado con respecto a un contrato por servicios profesionales? La subordinación y los derechos laborales son la principal distinción entre un contrato de trabajo asalariado y uno profesional. En un contrato de trabajo, el empleado está bajo la condición y control del empleador, cumple horarios y sigue instrucciones, y recibe un salario fijo. Además, tiene acceso a aguinaldo, vacaciones pagadas, seguridad social y otros beneficios laborales protegidos por la ley. Por el contrario, un profesional contratado para realizar un proyecto o tarea específica es independiente, no está subordinado ni bajo las órdenes del cliente. Su salario se basa en el resultado o servicio acordado, pero no tiene los beneficios laborales de un trabajador asalariado, como prestaciones sociales o indemnizaciones por despido. Los cuatro contratos de trabajo con sus palabras. Está el contrato por tiempo indefinido, que este tipo de contrato es el más frecuente y establece un acuerdo laboral sin un plazo determinado para su finalización. El empleado brinda sus servicios continuamente y la vinculación puede continuar hasta que una de las partes, el empleador o el empleado, decida terminar de acuerdo con las leyes laborales. Luego está el contrato por tiempo determinado, que establece una relación laboral por un periodo de tiempo determinado, que puede ser de meses, semanas o un periodo de tiempo
predeterminado. Se utiliza cuando se necesita un trabajo temporal, como por proyectos, eventos especiales o reemplazos de empleados. El contrato de trabajo temporal o eventual es un contrato por tiempo determinado, pero su duración generalmente está relacionada con los picos de trabajo o las necesidades urgentes. Este tipo de contrato se utiliza cuando las empresas experimentan un aumento temporal en la demanda o necesita satisfacer una necesidad específica. Y el contrato de trabajo a tiempo parcial es un contrato en el que el trabajador presta servicios por menos horas que una jornada laboral completa. El empleado tiene menos derechos que un empleado con contrato de jornada completa y es común cuando las empresas necesitan realizar tareas o horarios específicos, pero no requieren empleados a tiempo completo. Si usted tuviera que realizar una remodelación en su casa, ¿qué tipo de contrato realizaría? Y justifique su respuesta. Yo preferiría un contrato de obra o de servicios si tuviera que hacer una renovación en mi hogar, ya que este tipo de contrato es adecuado porque establece los términos y condiciones claramente bajo las cuales el contratista se comprometa a hacer mejoras en mi hogar. Un contrato de obra incluye una descripción del trabajo, los materiales utilizados y los plazos de ejecución. Esto evita confusiones y garantiza que ambas partes tengan expectativas claras del proyecto. Además, este tipo de contrato permite establecer un presupuesto fijo o un costo estimado por el trabajo, lo que mejora la planificación financiera y evita gastos adicionales durante el proceso de remodelación. Y al tener un contrato se establecen plazos y fecha límites para la finalización de la obra. Esto me brinda un marco de referencia para garantizar que el proyecto se complete en un plazo razonable, lo que permite planificar mi vida con respecto a la remodelación. Y en resumen, un contrato de obra me brindaría claridad, seguridad y protección para garantizar que la remodelación de mi casa se realice de manera efectiva y dentro de los términos acordados.